Tenemos las cadenas posterolaterales a nivel de la pelvis o las cadenas verdes. Glúteo mayor, acá aunque sea un mismo músculo, lo vamos a dividir en fibras profundas y en fibras superficiales, ya que las fibras profundas pertenecen a la posteromedial, que es la cadena roja, y las fibras superficiales son las que pertenecen a la posterolateral, que es esta cadena, la cadena verde. La cadena roja de la posteromedial, las fibras profundas, desde el ilíaco hacia el coxis hasta la línea áspera del fémur. El rol primordial es la bipedestación, la estabilidad del sacro ilíaca, va a impedir la horizontalización del sacro y de él depende la calidad del apilamiento vertebral. Hay que tener un buen glúteo, pero esto lo vamos a hablar cuando hagamos la de la cadena roja. Ahora lo que nos compete es la cadena verde. Pertenece a las fibras superficiales, a la posterolateral, como dijimos, desde la aponeurosis lumbar hacia la fase lata. Interviene principalmente en la extensión del fémur. La posterolateral es dominante, el glúteo mayor más las fibras superficiales posteriores del glúteo medio trabajan en una que se llama cuerda de arco, que es igual que una cuerda de arco, que la tira. El fémur se fija en extensión, el ilíaco se fija en nutación y el psoas se frena. Entonces muchas veces hay una contractura del psoas que no podemos sacar, pero es porque hay una rotación externa que se está dando por el obturador, y por el glúteo medio y las fibras superficiales del glúteo mayor, que están actuando en cuerda de arco. Y eso, hasta que no saquemos estas tensiones, no vamos a poder trabajar con el psoas, porque ya el lado del psoas es reactivo. Quedaría la cuerda de arco. Es importante el rol del equilibrio de la pelvis en los tres planos del espacio. El origen es de la tuberosidad isquiática y la cresta intratrocántea y la inserción del tubérculo del cuadrado del fémur. Acá hablamos del cuadrado femoral. Este músculo tan chiquitito hace el plano sagital en flexión de la coxa femoral, en el plano sagital el fémur en posición de referencia, aquí, se estira hacia la flexión y comienza la extensión. Se posiciona en posición neutra, en posición a la referencia del fémur, y actúa como un freno para la flexión del fémur y a la contranutación ilíaca. Frena la flexión del fémur, por lo que dijimos, de acá, y también empieza, pero solamente al comienzo de la extensión. De ahí vamos a ver por qué soy tan precisa. En el plano frontal va a controlar la posición del isquion. Tiene a tendencia los transversos del perineo los cierran, la anteromedial. Recordemos que esta los separa, los isquion. La pelvis es anteromedial y la posterolateral la controla el movimiento del anteromedial. Esta es la posterolateral, controla el del anteromedial, separando exageradamente los isquiones y recordando que son antagonistas. Y es abductor de fémur cuando hace punto fijo en el ilíaco. En el plano horizontal, cuando hay un exceso de la posterolateral, o sea, un exceso del cuadrado crural, se produce una rotación externa del fémur y esto puede producir el pinzamiento, llevando una coxoartrosis expulsiva en la cadera. Tenemos que el control que ejerce la posterolateral en la anteromedial, lo que dijimos, transverso del perineo, va a controlar, es controlado por la posterolateral, que era el glúteo medio, pues las fibras superficiales del glúteo mayor y el cuadrado femoral. Al separar los isquiones, ya lo hablamos en la anterior, y que el glúteo medio más el cuadrado crural se ven obligados a separar los isquiones y distienden el aumento de todo el núcleo fibroso central del perineo. De esta forma provocan una tensión que puede terminar en incontinencia, claro, porque esta excesiva tensión del glúteo medio más la excesiva tensión del cuadrado femoral, ese cuadrado femoral siendo antagonista del transverso perineal, distiende el transverso perineal y corre el núcleo fibroso central del perineo. Y si se fijan acá, tiene números, es
como que primero pasa lo del glúteo, después pasa lo del cuadrado femoral, y lo tercero sería lo del piso pélvico, y lo cuarto sería lo del perineo. Ahora vamos a hablar del obturador interno y del gémino superior e inferior. También pertenecen a la cadena posterolateral. El obturador interno tiene un origen en la membrana obturadora, la rama ascendente del pubis, en el agujero obturador y en la espina ciática. La inserción es en la escotadura ciática menor y se une con los géminos. Acá está gémino superior, obturador, gémino inferior. Los géminos, acá la Miriam puso apuntes de la Miriam, anterior a la de Paulina. Los géminos acá tienen el origen en la espina isquiática, en el borde superior del isquio, y la inserción en el trocánter mayor. Son rotadores internos y separan los isquios con el cuadrado femoral, como dijimos, antagonista del anteromedial. Y por último, el obturador externo, la cara superior a la membrana obturadora y el isquio se dirigen hacia atrás por debajo del fémur y contornean uniéndose al obturador interno. Favorece la contranutación del sacro y la rotación externa. Acá la contranuta del sacro, o sea, como culo chupado cuando está tenso, y la rotación externa. Con respecto al piramidal, el piramidal es un enlace entre el anteromedial y la posterolateral. Tiene origen en las fosas sacras C2, C3 y C4, en la cara anterior del sacro y isquiático. Y la inserción se dirige hacia afuera y adelante en la escotadura ciática mayor hasta el trocánter mayor. Cuando tiene punto fijo en el sacro es rotador externo del fémur, y cuando tiene punto en el fémur es una nutación del sacro. También dijimos que lo va a torcer. Aquí el piramidal como rotador externo del fémur. Y ya habíamos hablado de esto en la anterior, no lo voy a volver a repetir, porque entendiendo una ya entendemos la otra, y que produce una inclinación del sacro. Ahora, los pelvitrocanterios son ligamentos activos en la coxofemoral en la flexión. Los músculos cuadrado crural, el obturador interno, gémino superior y piramidal son los principales rotadores externos. Ojo, falta el obturador externo aquí. Por algo falta. Sin embargo, cuando se hace una flexión coxofemoral se activan todos estos músculos poniéndolos en tensión, compensando la lividez. Los ligamentos posteriores son muy débiles. Por eso cuando tenemos muchos lumbagos tenemos que trabajar los pelvitrocanterios. Pero trabajar no significa contracturarlos, primero alinearlos, sacar las tensiones y después fortalecer. Por la flexión de la coxofemoral no es pura, sino que tiene más una composición, además de rotación externa. Entonces hay que revisar cuánto componente hay en rotación y cuánto componente está limitada a la flexión. Acá tenemos el obturador interno, el piriforme, el cuadrado crural y el obturador externo. Los pelvitrocanterios trabajan haciendo la rotación externa en la flexión. El piramidal va a cambiar a mitad de la carrera. Cuando el piramidal toma punto fijo en el sacro, dijimos que lleva el fémur a rotación interna. Pero cuando el piramidal está hipertónico puede provocar un dolor en la zona de la ingle, que se atribuye erróneamente al psoas, ya que es el tope del cuello del fémur con la ceja cotiloidea, porque claro, está rotando internamente. Por otro lado, al ser un músculo único no se inserta en el ilíaco, pero sí en el sacro. Como toma punto fijo en el fémur, se pone en rotación externa a los pelvitrocanterios y lleva el sacro a la contranutación. Entonces es importante cuando haya pensamiento que nosotros revisemos el músculo piramidal, porque vamos a trabajar, como dije, el psoas, pero en el fondo es un dolor reflejo. Aquí, no la puedo agrandar. Entonces hace rotación externa cuando ya pasa cuando pasa cierto grado de flexión, va a ser una rotación externa por el cuadrado femoral y el obturador interno y los demás. Así que ojo con el piramidal. Las etapas de la flexión anterior. La flexión tiene etapas.
vamos acá. Se corre todo esto. Ya. El tipo de preparación de la flexión anterior. Primero el cuerpo tiene que tener un equilibrio para poder flexionarlo. Por lo que se necesita responder la pelvis respecto al polígono a base de sustentación. O sea, tenemos que ver cómo está la tensión de los isquiotibiales, el semitendinoso y el semimembranoso para poder hacer una flexión anterior. La flexión anterior de tronco fisiológica, al realizar nuevamente la flexión, pero ahora con flexión de cuello, levemente las rodillas, flexibilizamos los isquiotibiales, vamos a ver que mejoramos notablemente la flexión en la cadera. Y la que pelvis ahora ya va a poder bascular hacia adelante alrededor de la coxofemoral, controlar el movimiento. Entonces vamos a ver que la flexión de la cadera es controlada por los isquiotibiales. Y el movimiento de fin de flexión, donde todo ocurre en los ilíacos, se detuvieron en la antebáscula del sacro los movimientos intrínsecos y así continúa el descenso desde la columna con desencadenamiento. Por eso cuando nosotros flectamos, relajando la nuca y relajando las rodillas un poquito, vamos a tener mucha más ROM. Ahora, el exceso de la tonicidad en los pelos trochanterios cuando pasamos mucho rato sentados, cuando estamos mucho rato manejando, el aumento de esta tonicidad va a limitar la flexión coxofemoral, por lo que dijimos por el acortamiento, porque se produce finalmente un pinzamiento. Y esta compensación con una disociación del sacro ilíaco excesivo, esta disociación va a poner en tensión los ligamentos y los lumbares en general, que son los que más van a ser precursores de las hernias discales de L4 y L5. Y que eso, cuando hay un dolor miofacial de L4 y L5, ya que estamos acá hablando de miofascia, va a dar un dolor en la cara externa del muslo. La posición de sentado al volante va a favorecer la distensión de los ligamentos y los lumbares, por lo que la posición producirá problemas en la vértebra del L3, recordando que el L3 es la que va a repartir las fuerzas, y ya que el anteromedial producirá la sifosis hasta la región lumbar, aumenta la nutación ilíaca posterolateral. Voy perdiendo glúteo. Ahora, el cuadrado lumbar no es de este cuadrante, pero bueno. El cuadrado lumbar actúa como ligamento activo, como reflejo miotático, relacionando al estiramiento, aumentando el tono, cuando los ligamentos lumbares están en tensión por la nutación ilíaca, resultante de la rigidez de la coxofemoral, y van a requerir ayuda del cuadrado lumbar. El origen del cuadrado lumbar, recordemos, de L4 y el labio interno de la cresta ilíaca. Su inserción se dirige hacia arriba y hacia adelante de la apófisis transversa de las 4 primeras lumbares y duodécima costilla, y la función provoca un ligamento activo. En el plano sagital, cuando hay una excesiva posterior lateral, como por el cuadrado lumbar, toma punto fijo en el ilíaco, manteniendo nutación y tira de las vértebras lumbares. O sea, lo que hace es rectificar la columna lumbar. En el plano frontal, en la inclinación lateral, por la acción unilateral, la traslación del tronco, esta inclinación en la zona lumbar es compensada más arriba, que produce la traslación homolateral, donde el tórax queda desalineado respecto a la pelvis y desplazado hacia el lado del cuadrado lumbar contraído, hacia acá. Por ejemplo, hay unas caderas en relieve que pasan la lumbalgia, y también eso provoca que el dorsal ancho anterolateral la favorece, pero eso la vamos a ver en la anterolateral, es la cadena azul, la próxima. En el plano horizontal, cuando la acción es unilateral, aquí vemos como las fibras iliotransversas llevan a la columna lumbar en rotación homolateral izquierda, principal la gibelicidad lumbar. Vamos a ver una pequeña escoliosis lumbar acá, ahí por el cuadrado lumbar, en el plano horizontal. La nutación ilíaca es posible el origen de la desigualdad del miembro inferior. Vemos la nutación del ilíaco por la posterolateral ascender a la cavidad cotiloidea, produciendo un acortamiento aparente de la miembro inferior del mismo lado. Acá, esa rotación externa va a producir que haya un acortamiento aparente.
desigualdad, porque esta tiende a estar en la cadena azul, que es la anterolateral, la derecha, bajo el dominio del anterolateral, y esta izquierda bajo el dominio de la posterolateral. Y esta posterolateral produce si vemos acá, un aparente ascenso de la extremidad. La costoartrosis se debe a la tensión de la posterolateral y que responde con una excesiva tensión del psoas ilíaco reactiva, y esto produce una compresión de la cadera, por lo que es muy muy importante soltar esta zona. Tenemos una compresión polar inferior que se hace cuando hay una abducción coxofemoral. Vemos ahí que por eso se produce el pinzamiento. Y vamos a ver acá los tipos de pelvis. Por ejemplo, el tipo anterolateral, que es la verde, el fémur está en rotación interna, las alas ilíacas están desplegadas en el plano horizontal, y los agujeros obturadores que se dan como ojos rasgados. Esa es la anterolateral, siempre me suena como la anterolateral. Claro que esto debería estar en color azul. La anterolateral es la cadena azul. Entonces, esto vemos el glúteo menor contracturado, las alas de mariposas, los fémures están en rotación interna, y los agujeros obturadores parecen dos ojos rasgados. Tenemos la posterolateral, que todavía está en color verde, que es cuando está en rotación externa, las alas ilíacas están replegadas en el plano frontal. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? No se ve. No sé. Estábamos terminando. Ya. Acá la rotación externa, las alas ilíacas están replegadas en el plano frontal, y los agujeros obturadores tienen mayor tamaño, que es como ojos de búho, se llaman acá. Ojos de búho. Están replegadas y están en rotación externa. Aquí en general estas personas suelen acumular grasa bajo el glúteo, una grasa que no pueden sacar porque no hay una activación muscular en esta zona, solamente en la parte lateral. La cadena anterolateral, posterolateral está relacionada con los temas relacionales.